Hola, mi nombre es Juanjo Ruiz. Voy a hablaros del yacimiento de Puntal de Cambra, el cual está ubicado en la localidad de Villar del Arzobispo, localidad la cual está en la comarca de la Serranía y la cual tiene muchísima tradición en lo que es el mundo de la arqueología. Nosotros, los arqueólogos, nos basamos sobre todo en documentar la historia, pero a partir de las fuentes materiales. Sobre todo, el método que se caracteriza a la arqueología es el de la excavación arqueológica. En Puntal de Cambra se han realizado 2 excavaciones arqueológicas. Es un yacimiento que nos habla de la prehistoria. Se define porque es una etapa donde aún no existe la escritura. La prehistoria se divide, por ejemplo, en paleolítico, que significa piedra antigua, después llega el neolítico, piedra nueva, donde cambia la economía y ya aparece la agricultura y la ganadería, y por último tendríamos la edad de los metales, donde nuestro yacimiento de Puntal de Cambra se ubica en la edad del bronce. Pero vamos a echar un vistazo a este magnífico yacimiento. Es un yacimiento que tiene sobre todo el fin de controlar el territorio, albergaría una población no estable, nómada, de alrededor de unas 20 personas que seguramente formarían un mismo clan. En cuanto a su función, albergaría un ganado y también una población nómada. Dentro del yacimiento vemos que hay diferentes partes, como una muralla, una torre, que sería una especie de torre de control del territorio, para dar prestigio también al yacimiento, torreones defensivos y por otro lado, ya intramuros, tendríamos una zona que funcionaría como corral. Allí es donde estaría el ganado. Por otro lado, en la parte norte, tendríamos diferentes habitaciones que corresponden con lo que sería el hábitat de las personas que vivían en Puntal de Cambra. No solo tenemos una zona de hábitat, sino que en la ladera norte tenemos la zona de enterramiento, donde en una cueva muy pequeña, llamada la Covacha de Yatas, tendríamos restos de enterramientos de la gente que murió en esta zona. El yacimiento de Puntal de Cambra es excavado casi en su totalidad por el Museo de Prehistoria, gracias al arqueólogo Alcácer Grau, en el año 1948. Sin embargo, en el año 2016 hubo una segunda campaña, financiada por el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, a través de un taller de empleo. Vimos cómo el yacimiento arqueológico se convirtió también en un yacimiento laboral. Gracias a esa intervención descubrimos otra estancia que tenéis aquí al lado, donde no solo se documentó de forma arqueológica, sino que se consolidó para que el visitante pueda ver mejor las ruinas arqueológicas, pueda leerlas mejor e identificarlas. En este documental vamos a explicar el yacimiento de Puntal de Cambra y su contexto arqueológico, basándonos en entrevistas con diferentes arqueólogos, especialistas en esta etapa histórica, y además visitaremos el Museo de Prehistoria y diferentes yacimientos de la época de la Edad del Bronce. Ahora me voy, por ejemplo, a ver a Ana Sabater para que me explique un poco cómo empezó la historia de este yacimiento arqueológico y el descubrimiento del mismo. Voy a visitarla. Hola Ana, ¿cómo estás? Juanjo, bien, ¿y tú? Muy bien, vengo del yacimiento de Puntal de Cambra. Y nada, hemos quedado aquí en el busto de don Vicente Yatas Burgos y quería que me contases un poco quién era esta figura. Pues mira, yo creo que debe ser el mayor recopilador de información de la historia antigua, de la prehistoria de Villar del Arzobispo y la comarca.
fue el que descubrió el puntal de Cambra en 1947, paseando, o llevó a José Alcácer Grau, que es el arqueólogo que lo excavó, fue él el que lo llevó a conocer el sitio. Josep Alcácer Grau lo define como un buen amigo, lo define así en esta publicación que te digo, y le dice también que es un intenso prospector de la comarca, un incansable prospector de la comarca. A la vez lo definía también como un hombre muy amable y muy desinteresado. Colaboró mucho con el SIP, con el Servicio de Investigación Prehistórica, en muchos sitios, y el SIP se lo agradeció. De hecho, la covacha de Yatas lleva su nombre por eso mismo, porque ayudó a muchos de los arqueólogos, de esos primeros arqueólogos, ¿no?, de la arqueología valenciana, y fue delegado comarcal del SIP en esta comarca. Para conocer el yacimiento de Puntal de Cambra es necesario conocer la etapa de la Edad del Bronce. Por ello, tenemos que visitar diferentes yacimientos arqueológicos que son referencia en la provincia de Valencia. Por eso, estamos en la Montañeta Asolada, yacimiento de Alzira, y nos lo va a explicar una arqueóloga del Museo Municipal de Alzira. Estamos hablando de María Clausí, la cual nos explicará características generales de este yacimiento y de la Edad del Bronce. Vamos a quedar con ella. Hola María, muchísimas gracias por atendernos. Hola. La verdad que es un placer y un detalle que nos atiendas para explicarnos este yacimiento tan interesante. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la importancia de este yacimiento arqueológico? Por su ubicación en altura, donde se ubica, desde la que se controla toda la llanura del río, por la muralla que lo rodea y los diferentes habitáculos que se sitúan a través de una calle central. Luego lo que lo diferencia un poco son cómo se van abriendo en anillos el poblado, con construcciones en talud, que según las necesidades o la ampliación del grupo se va ampliando. Además de estructuras, ¿hubo aparición de alguna pieza destacable? ¿Qué cultura material existe? Existen piezas cerámicas, piezas metálicas, como un cuchillo de remate de bronce. Existen, en los funerarios llevan sus ajuares, con cuentas de collar, diferentes conchas, aparte de los restos humanos, tanto dentro del poblado, en fosa, como en los enterramientos en cueva. ¿Y en el entorno existen más yacimientos arqueológicos? Sí, desde aquí se puede observar la montañeta del Sans en Sueca, la montaña de la ermita de San Miquel en Corbera y la montaña de Carles en Corbera, la cova de Alfonso, después más hacia la llanura, les Cases de Moncada, que vendrían a ser cronológicamente les Cases de Moncada, poblado posterior a este. Desde cuando a veces abandonan este, vuelven hacia el llano. La mejor manera de conocer el yacimiento de Puntal de Cambra es asistiendo y visitando al Museo Arqueológico Municipal de Villar de Arzobispo, donde, además de explicarnos la etapa de la Edad del Bronce, tenemos una explicación concisa de lo que es Puntal de Cambra y sus orígenes. Para ello, además, se apoya esta explicación con cerámica de la misma cronología y del yacimiento de Puntal de Cambra. Para esta explicación contamos con la entrevista a Sandra Mínguez, arqueóloga directora del Museo de Villar del Arzobispo. Bueno, muchas gracias por atendernos en este maravilloso Museo de Villar Arqueológico y de su comarca. Y nada, esto sería un poco el objetivo final que tenía don Vicente Yatas Burgos, ¿no?, precursor de la arqueología de la zona. Bueno, pues este museo todavía estamos en trámites para llevar a cabo su reconocimiento, pero sí, en cierto modo, parte o el origen, tanto de la colección como lo que sería el propio museo, está en Vicente Yatas Burgos, y bueno, pues nuestro objetivo será dar a conocer esta vitrina
restaurarla, tenerla en las mejores condiciones y también pues dar a conocer parte de esa colección que llegó a recopilar Vicente de Atas Burgos. Y el visitante que venga al museo, ¿qué puede conocer de la Edad del Bronce, de la prehistoria y en concreto de Puntal de Cambra? Bueno, pues en esta sala de prehistoria actualmente tenemos 4 vitrinas donde tenemos pues, los restos mesolíticos a la Covacha de Illata, del Puntal de Cambra y de otros yacimientos de la Edad del Bronce, y los materiales han sido donados por diversas personas de la población, entre ellos Vicente de Atas Burgos. La idea es esa, que la gente que se acerca hasta el Museo Arqueológico de Villar y Comarca pueda conocer no solo el yacimiento del Puntal de Cambra, sino pues otros que tenemos, y pues complementarlo con la visita de los propios yacimientos. No se puede entender la prehistoria valenciana y en concreto el yacimiento de Puntal de Cambra sin lo que sería la investigación del Museo de Prehistoria. Además, tenemos el honor de entrevistar a María Jesús de Pedro Micho, directora del Museo de Prehistoria, pero antes vamos a reunirnos con el cronista oficial de Villar del Arzobispo, César Salvo, el cual es el impulsor del actual Museo Arqueológico y gracias al cual se ha podido investigar sobre la figura de don Vicente de Atas Burgos. Pues primero decir que don Vicente para mí es un gran humanista que dominó, digamos, de manera autodidacta, pero dominó todos los campos que estudió, que son prácticamente todos: sociología, agricultura, historia, arqueología, lenguaje, no sé, por eso digo que para mí es un humanista muy grande. Y en esa excavación del año 1948, ¿se sabe qué descubrieron? Bueno, pues numerosos fragmentos de cerámica, aunque salió una orza entera de cordón, si no recuerdo mal, que está en el Museo de Prehistoria de Valencia. Fueron 2 departamentos, una torre cuadrada que estaba vacía porque era compacta, ¿no? Y un trozo de muralla. Dejaron bastante por descubrir. ¿Qué representa el Museo de Prehistoria en lo que es la investigación de la Edad del Bronce? Y si podías explicarnos cuestiones generales de este periodo tan interesante. Pues encantada de recibirte aquí y de poder explicarte un poco lo que es la historia un poco del museo también, y sobre todo en relación con la Edad del Bronce, que es la parte que nos interesa ahora mismo y en la que estamos. Se ha mantenido la tradición de investigar y se han excavado yacimientos en la década de los 40 y de los 50, como el Puntal de Cambra, en Villar del Arzobispo, el Castillarejo de los Moros de Andilla. Son 2 yacimientos referentes del bronce valenciano en la comarca de los Serranos y que vienen a ser un poco lo que os interesa también, o lo que, digamos, estás ahora más interesado en conocer. Aquí en el museo, en esta sala, en una vitrina dedicada a esos yacimientos de la comarca de los Serranos, tenemos una pequeña selección de los materiales de estos yacimientos de los que estamos hablando. Y luego la sala ya continúa centrada en las excavaciones que a partir de los años 80 vinieron a cambiar un poco lo que era la investigación sobre el periodo. Estamos hablando de yacimientos como Montaña Solada de Alcira o como Lloma de Betxí de Paterna, en los cuales he tenido el enorme placer de trabajar. Además, tú también has excavado conmigo en la Lloma de Betxí, y que vinieron un poco, no a revolucionar, pero sí a matizar lo que era nuestro conocimiento sobre este periodo de la prehistoria, que a veces está un poco dejado de lado ante la brillantez del Paleolítico o del Neolítico de las tierras valencianas.